arte, ciencia, historia, cultura, tecnología y más. Esto es La Nota del Cuervo, en compañía de Isa, Denise, Larios y el famosísimo Cuervo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Es viernes 25 de septiembre y estamos aquí en una emisión más de su programa La Nota del Cuervo. La ciencia y el conocimiento desde un enfoque diferente. Y estamos transmitiendo en vivo desde ansusmultimedios.com y en Facebook Live desde Ansus Multimedios Radios. Denise, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, muy bien, la verdad es que estoy muy contenta porque ya casi en Facebook alcanzamos los 700 seguidores, entonces eso habla muy bien. Sigan poniéndonos like, por favor, eso nos ayuda muchísimo. Isa, ¿cómo te encuentras? Bien, muchísimas gracias, pues muy contenta de estar en otra emisión de La Nota del Cuervo con el tema de pandemias, con mucho gusto aquí con todos ustedes como cada viernes a las 5. Esperamos todos sus saludos, Larios, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí, aunque tenemos un poco de lluvia, el clima está un poco frío y lluvioso, pero pues está agradable, ¿no? Ok. Muchas gracias, Denise, y como siempre agradeciendo en cabina a nuestros amigos Richard y Javier, gracias a ellos también podemos hacer posible este programa. Y bueno, yo soy el Cuervo, como siempre un gusto estar con todos ustedes hablando del tema de hoy que es pandemias en el mundo. Y para esto tenemos un invitadazo de lujo, que nadie mejor que Isa para hablar de él. Claro que sí, pues estoy muy contenta, estamos muy contentos aquí en la cabina porque tenemos un invitadazo, como bien lo dijo Cuervo, y pues, amigo, doctor, qué placer tenerte entre nosotros. Tenemos al doctor Alejandro Zamora Navarro, un poquito de su trayectoria. Él es licenciado en biología, maestro y doctor, tiene 2 doctorados. Doctor en psicopedagogía, especialista en desarrollo de la motricidad y además también está cursando actualmente un postdoctorado, sí, así como lo escuchan, un postdoctorado en innovación educativa y neurociencias. ¿Cómo se encuentra, doctor? Amigo, bienvenido de verdad y muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación. Hemos aprendido mucho de ti. No, pues me encuentro muy bien y bueno, primero que nada gracias a ustedes por darme el privilegio de estar aquí compartiendo información con ustedes, un espacio de diálogo y de conocimiento. Gracias a ustedes. Y bueno, pues para comenzar el tema de hoy, es necesario saber qué es una pandemia. Y para esto mi amigo Larios nos va a hablar de ello. Bueno, cuando nosotros nos referimos a una pandemia y buscamos ahí en internet o en alguna fuente de información, vamos a ver que los autores tienen diversos conceptos de esta. Pero vámonos desde el principio. Una infección es un agente biológico que va a atacar a una persona o a un huésped. Esta infección, cuando se propaga a más individuos o más huéspedes, se produce lo que puede ser una epidemia, una infección o un agente biológico que está atacando directamente en una zona determinada, ¿sí? También por ahí podemos encontrar algo que se conoce como la endemia. Esta misma infección que solamente ataca en un solo lugar o algún grupo en específico de individuos. Cuando esta infección sobrepasa las fronteras, sobrepasa los países, ya se puede considerar como una epidemia. Es un agente biológico que va a atacar a muchos territorios, que va a sobrepasar estos fronteras, por así decir, ¿sí? Entonces, a raíz del tiempo ha habido grandes pandemias en nuestro mundo. Hasta el momento ha habido 3 más peligrosas, sin contar el COVID. Y yo creo que el COVID es la que ha sobrepasado a todas, por mucho. Pero para eso vamos a dar una pequeña introducción histórica sobre las pandemias más peligrosas que ha tenido el mundo. Sí, claro, y estos microseres, ¿no?, que han devastado a la humanidad. Yo creo que, pues bueno. Bueno, la verdad es que esto llega a ser algo que nos impacta a todos porque precisamente estamos pasando por una situación sumamente complicada a nivel mundial, ¿no? Tenemos el caso que estábamos observando ahorita con COVID, que inicia en el continente asiático y
viene rebotando hacia el continente americano, ¿no? Entonces, ha recorrido los 5 continentes y entonces esto pues nos llama mucho la atención de que ahorita estamos todos en riesgo, hay que cuidarnos mucho, efectivamente, como bien lo dijeron, y pues al paso del tiempo también hemos tenido una serie de pandemias. Esta no es la primera pandemia, porque muchas personas, yo sí he escuchado a muchas personas que piensan que esta es la primera pandemia en el mundo, y no. Durante mucho tiempo, a lo largo de la historia se han presentado muchas, como es el caso de lo que es la peste negra en su momento. Correcto. ¿No? Entonces, la peste negra, que realmente fue una de las pandemias que prácticamente acabó con muchísima gente. ¿Cuáles fueron las estadísticas, Isa? ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto, murieron entre el 50 y el 60% en la comunidad europea, matando a 80 millones de personas. Sí, los datos sí son muy duros, realmente, sobre todo en la península ibérica, Denise. Sí, claro, esta fue, bueno, empiezo con esto de las cantidades porque afectó a 2 continentes, que es Asia y, por supuesto, que llegó hacia lo que es Europa. Esto obviamente al desplazarse, ¿verdad?, por las rutas del comercio, que había obviamente sabemos que el comercio siempre ha sido una práctica destinada durante mucho tiempo, y pues que prácticamente esta pues ha sido también como la causante, ¿no?, de que llego con alguien, tengo contacto con esa persona y entonces esa persona no sabemos pues ahora sí su historial médico y está contagiando de algo, y así se empieza a reproducir esta enfermedad, ¿no? Surge en lo que es en el siglo XIV, alcanza su máximo en 1300, prácticamente pues lo que podríamos decir en 1347 y 1353, y esto es comparada con la famosa peste bubónica, alcanzando su máximo también entre los siglos 8 y 10. Por ahí, Larios, tenías un comentario interesante de la peste bubónica. Ajá, la peste negra se considera como la primer pandemia mundial importante, o la que acabó con más vidas. La peste negra es una variante de la Yersinia pestis, que producía la peste bubónica, ¿sí? ¿Cómo es esto que es una variante? Es una bacteria que poseen los roedores. Es una bacteria que los roedores la traen, en especial las ratas. Entonces, cuando las pulgas extraen la sangre de las ratas, por así decir, van a infectar otras ratas. Algunas van a morir, y es por esto que empiezan a morir muchas ratas, y como no tienen otro huésped a cual infectar, empiezan a infectar humanos. Y es por eso que se transmite al humano, ¿no? Del huésped que tenemos, que es el portador que tenemos, que es la rata, busca al huésped. Cuando no hay más ratas, pues va a contagiar al humano. Y es así como se empezó a transmitir esta peste negra a los humanos. Y es como comenta, se inicia en Asia, donde tienen serios problemas con las ratas, y por medio del comercio de lo que es la ruta de la seda, se desplaza hacia Europa. También es importante recordar que los chinos, todos los asiáticos, tienen una cultura diferente a como nosotros la vemos con los roedores. Claro. Actualmente, pues hemos sabido que integra parte de su dieta, ¿no?, los roedores. Y de hecho hay una historia muy peculiar, ¿no?, con ello, porque hay una situación en donde un rey, China había presentado una situación de tener muchas ratas, o sea, exceso de ratas por los pueblos y todo esto. ¿Y qué fue lo que sucedió, Larios? Esta historia tú te la sabes bastante bien. Bueno, esta historia sucede en varios lugares, pero en China es donde se cuenta, ¿no?, que hay una gran infestación de ratas. Entonces el emperador les dice a todos sus súbditos que por cada rata que ellos le lleven, cada rata muerta que ellos le lleven, les iba a dar una moneda. Entonces empezaron a cazar a estas ratas con tal de obtener esa moneda, pero descubrieron, o ellos tuvieron el pensamiento de pues si por una rata me dan la moneda, ¿qué va a pasar si yo empiezo a crear ratas, a generar más
más roedores. O sea, hago mi criadero. Sí, un criadero de ratas. Entonces empezaron a criar ratas y empezaron a obtener más monedas por esto, ¿sí? Esto nos indica el potencial y el poder que tienen los chinos, ¿no? O sea, un potencial inmenso. El problema es que en vez de ser una solución se volvió contradictorio, algo que en vez de beneficiar produjo más infecciones, más problemas. A esto también se le conoce como el efecto cobra, ya que lo mismo sucedió en la India cuando hubo la ocupación inglesa. Los ingleses ofrecieron una moneda por serpientes y venenosas, por cobras venenosas. El problema fue que igual los pobladores de Nueva Delhi empezaron a criar serpientes. Cuando los ingleses se dieron cuenta, decidieron ya no pagarles por estas serpientes. Entonces, como ya no tenía un valor, las dejaron libres. Entonces la población de serpientes aumentó y el problema se hizo mayor. Entonces este efecto, conocido como el efecto cobra, es cuando queremos tener una solución para algo y obtenemos lo contrario. Y aquí es donde entra una situación bastante importante, porque resulta que en Europa, ¿verdad? En estos siglos, estamos hablando del siglo XIV, las personas, regresando un poquito a lo que es la peste negra, hubieron personas que creían que esta tenía un origen astrológico y que se veía reflejado en lo que era, pues ahora sí, lo que eran los eclipses, lo que eran los cometas, todo lo que pasaba, y también decían que esto era pues una cólera divina por los pecados de la humanidad. Y es aquí donde le pregunto yo a mi invitado, ¿por qué siempre los seres humanos tendemos a echarle la culpa, ahora sí, de lo que nosotros generamos a lo divino, o buscamos echarle la culpa a otra persona que no seamos nosotros los responsables? ¿Por qué será que recurrimos a ello? Bueno, primero que nada, hablando específicamente de la peste negra, en ese tiempo había un convenios entre lo que era el feudalismo, la nobleza y la iglesia, que eran los que tomaban las decisiones importantes. Ocurrió un fenómeno también muy importante, que fue la Guerra de los 100 años, que no duró 100 años, pero este conflicto, justamente entre 1346 y 47, se crea la primera tregua. Claro, esto duró 4 periodos más tarde, ¿no? Pero además la creencia, como tú lo decías, del castigo divino fue promovido por la propia iglesia, porque no olvidemos que muchas de estas secciones, cuando estaba durante el periodo de la Edad Media, cuando extiende su poderío el Imperio Romano, extiende también el cristianismo católico a estas regiones, y era incluso castigado el hecho de que no se consideraba herejía el hecho de no creer en esta religión católica, ¿me explico? Entonces casi que ser una obligación, y muchas veces era una forma de autodefensa, de autoprotegerse el hecho de creer. Ocurrió aquí en México, ¿no? Con el santuario aquí de la Cruz, con el mismo Calvario, ¿no? Que pensaban los españoles que estaban adorando los dioses católicos, pero en realidad estaban adorando a sus dioses, vamos a decirlo, paganos, ¿no? Por así decirlo. Pero en ese entonces ocurrió lo mismo. Entonces, cuando esta creencia se fortaleció, empezaron además ocurrieron varios fenómenos. También ocurrió un terremoto en el 1921, un terremoto devastador en la península ibérica. Entonces después ocurrieron varias erupciones volcánicas, hubo una aleación planetaria, hubo también el paso de 2 cometas. Esto hizo que se creyera que en efecto se trataba de la ira de Dios, y creo que tiene que ver más con la cultura. Actualmente esto está muy dividido, puesto que desde que se separó la Iglesia del Estado, ese libre albedrío y la creencia en cuanto a las causas de los fenómenos se ha disuelto un poco. Pero creo que en ese tiempo, principalmente, la situación que vivía la época medieval, que era principalmente creer obligatorio y por ley en Dios, creo que fue lo que hizo que se echara la culpa. Además de que había muchas cosas que ocurrían, había mala higiene, había mucha prostitución, había muchas, un Sodoma y Gomorra, pero un poquito menos. Entonces eso hizo que el mismo ser humano de esa época pensara que era un castigo por todo lo malo que había hecho, ¿no? Además de que la Guerra de los 100 años es un ejemplo, pero ahí ocurrieron muchísimas guerras en ese periodo de entre lo que fue del 53 al 47, que fue el periodo más fuerte de la pandemia, porque también no solo fue el comercio, también fueron los mongoles, por ejemplo, que decía, comían los roedores, y ellos fueron los que lo llevaron a Europa. Y como dato histórico curioso, también ocurrió algo.
En esa época nace en China la pandemia y el primer país en provocar la pandemia justamente fue Italia, y en esta época ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? Sí, de hecho en los canales, en lo que es en los canales de ¿cómo se llama? ¿Cómo? De Venecia, ¿no? Venecia. Envolvían a los cadáveres, bueno, Claro. obviamente porque tenían miedo, los envolvían y los aventaban a los canales, o sea, trataban de no tocarlos porque precisamente le tenían mucho miedo a esta pandemia, ¿no? Pero bueno, Aventaban los cadáveres en catapultas para Sí. cuando estaban las fortalezas francesas, a los ingleses les aventaban los cadáveres infectados para Sí. provocar que ganar la guerra, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Es un tema bastante interesante, Sí. pero bueno, vámonos con un corte y para que el doctor Alejandro nos siga contando acerca de los estragos que le dejó al mundo esta peste. Perfecto. Pues ya estamos de vuelta aquí en la Nota del Cuervo, hablando del tema pandemias en el mundo. Y bueno, pero no sin antes recordarles que estamos transmitiendo desde ¿dónde, Isa? A través de www.ansusmultimedios.com, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Ansus Multimedios, y nos pueden ver ahorita a través de Facebook en vivo por Ansus Multimedios Radio. Y bueno, pues fíjense que nos quedamos con una dinámica muy padre la semana pasada, porque se acuerdan que por ahí hubo unas preguntas que algunas personas contestaron y pues vamos a ver quiénes son los ganadores. Para ello, te cedo el micrófono, Denise, adelante. sí, tenemos un ganador la semana pasada que estuvimos hablando precisamente sobre los mitos y realidades de la independencia. Sí hubo un ganador que contestó a las preguntas. Él es Owen Díaz, entonces aquí tenemos tu banderita, Owen. Muchas felicidades. Muchas felicidades, aquí está. Es para ti, aquí te la vamos a guardar. Y pues, la verdad, estuvo muy padre y pues aquí te la vamos a guardar hasta que nos podamos ver para entregártela, ¿ok? Larios, ¿tenías algo que comentar? Pues vamos a dar una revisada a la segunda pandemia más grande que ha tenido la humanidad. Vimos que la primera fue peste negra, y la segunda, pues, o la más grande también que ha tenido es la viruela. Para eso nos va a dar una pequeña introducción, Isa. Sí, claro, miren, esta es la segunda mayor pandemia en la historia y se generó en el año de 1520. ¿Y qué creen? Matando a 56 millones de personas, así como lo oyen, 56 millones de personas. El nombre precisamente viene a través de estas, digamos, póstulas, por llamarlo así, marcas que la viruela dejaba en la piel de las personas, obviamente que la padecían. Y es importante cómo después de allá Europa se viene acá a México. ¿Cómo creen que entró aquí a México? Es súper importante. Aquí va un dato. Pues ni más ni menos que a través de los españoles nos las traen a través de los tapices y los estandartes. Venían contaminados. ¿Y qué creen? Pues llega y hace contagiadero aquí en México. Está muy interesante esta parte de los datos históricos. Nadie mejor que Denise, aquí, que le encanta la historia, para decirnos un poquito sobre esto. Denise. Bueno, pues esta parte es muy interesante porque a nosotros nos atañe directamente, ya que tuvimos una conquista por parte de España, ¿no? Para esto, obviamente, después de estas grandes batallas que se presentan, para 1521, pues se logra la conquista de Tenochtitlán, encabezada por Hernán Cortés. Y bueno, se dice, hay una historia aquí en donde al parecer un esclavo que venía desde Cuba es también quien era portador de esta enfermedad. Entonces, cuando está encerrado en uno de los lugares de Tenochtitlán, él ya se empieza a sentir mal. Entonces empieza la quemazón de la ciudad y esta persona lo ayudan a salir. Y entonces resulta que quien lo ayuda a salir pues son personas también mexicas, y entonces ellos al momento de tener contacto con él pues quedan contaminados. Y pues aquí la historia lo marca, ¿no? Que prácticamente lo que hace posible la conquista de Tenochtitlán fue precisamente la viruela.
O sea, no tanto el poderío español como todo mundo lo cree, sino realmente las enfermedades que ellos nos trajeron, ¿no? Una de estas que es muy fuerte, que es precisamente la viruela, ¿no? Que mató a muchísimas personas durante esta época. 56 y muy millones. curioso, ¿no? 56 Porque millones. la viruela, contrario en México a lo que pasó en Haití, ¿no? Hablando de la revolución haitiana, allá fue la fiebre amarilla, pero aquí muy distinto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que viene de África esta enfermedad. Discúlpeme, ya me estoy metiendo a lo mejor en la fiebre amarilla, ¿no? Pero es todo lo contrario a lo que ocurre en México. Aquí en México la viruela les ayuda a los españoles a la conquista, ¿sí? Y en Haití es lo contrario. La fiebre amarilla hace que los invasores se vuelvan los enfermos, y gracias a esto es que se logra la revolución haitiana. Y quizás aquí es donde surgen como ideas, ¿no? Aquí como ideas de qué manera atacar a los seres humanos, o atacarnos entre seres humanos a través de las cuestiones biológicas, ¿no? Y quizás aquí nuestro invitado nos puede abrir un poco más este panorama, ¿verdad? Sacarnos de la ignorancia y contarnos un poquito más sobre cómo prácticamente estábamos en algo muy interesante, ¿no? Las creencias de los seres humanos. Realmente, yo he escuchado también que las personas dicen, es que es un castigo que nos merecemos. ¿Realmente lo merecemos? ¿Realmente estas enfermedades, como seres humanos, nosotros nos creemos que de veras somos merecedores de ellos o no? Sí. Bueno, hay actualmente en las neurociencias este mito, este paradigma se ha roto, ¿no? Nosotros, el 90% de las cosas que nos pasan no ocurren. Es decir, somos lo que hacemos, somos lo que pensamos, no lo que hacemos. Esencialmente esto, en las teorías pedagógicas predominantes sobre el aprendizaje, nosotros adquirimos las creencias de dos maneras. Primero, por cultura, es decir, de la parte familiar, el 80% de nuestra respuesta social hacia una creencia viene de los padres. También se ha demostrado que obviamente la religión va inmersa dentro de este conocimiento. Si analizamos la Biblia, sí, en efecto habla de la era de Dios, de muchas cosas que suceden, incluso históricamente, como las plagas que pasaron en Egipto, para liberar el pueblo judío, y Moisés se lo lleva, y ahí ocurre otros fenómenos que son pues los milagros, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y esto se transmite de generación en generación. Y esto ocurre con cualquier circunstancia, con las tradiciones también ocurre, ¿no? Con las piñatas, en fin. Entonces yo creo que la mayor parte del aprendizaje ocurre de manera cultural. Y esto por el miedo es una propagación de una creencia también. El miedo es una respuesta fisiológica y emocional a una creencia, pero el 90% de estas creencias no existen, solo ocurren en nuestra mente. Sí, claro, y yo creo que en todas las pandemias hemos tenido algo muy interesante, los estragos psicosociales. Sí, exactamente. Pues sí. Lo vimos con las famosas fiestas COVID, malinterpretaron la información. El secretario de Salud nos dice que los jóvenes y los niños tienen menos propensión, incluso un 60% menos propensos, pero de repente alguien más dice que lo famoso de las olas, ¿no? O los picos, y entre más rápido lleguemos al pico, más acaba la ola. Entonces, ¿qué hicieron estos chamacos? Se empezaron a hacer sus fiestas COVID para contagiarse más rápido y llegar más rápido al pico. Bien interpretado, pero mal hecho. Claro. Pero culturalmente fue mal transmitida la información, porque incluso esto llegó a la creencia de que tampoco existía, o de que era un complot político en contra, o para la disminución de la población mundial, que igual y hay algo de cierto en esto, puede ser, no sabemos, pero más sin embargo el procedimiento que se llevó a cabo a través de esas falsas creencias, o la mala interpretación de la información, hizo un psicosocial, porque creo, aquí en Puebla hubo muchas fiestas COVID, incluso en el Face yo llegué a ver varias de ellas, en donde se reunían hasta 150 chamacos, ¿sí?, para contagiarse más rápido y eliminar la pandemia, llegar más rápido al pico. Entonces, o sea, para que estuviera la propagación rapidísimo. Exactamente. Y yo creo que al final de cuentas ni siquiera sabían cuáles eran los riesgos por los que ellos iban a atravesar. O sea, voy a decirlo así, estúpidamente
pensaron o creyeron, sí, pues ya nos enfermamos y no pasa nada, pero realmente no tuvieron idea de los costos de enfrentarse y aparte perjudicar a las personas de salud que tanto nos han ayudado, ¿no? Y es que estadísticamente, bueno, ayer justamente vi la estadística, solo el 3% de los afectados por COVID fallecieron, de los jóvenes. Okay. Pero esto es lógico, ¿no? Pues los chavos tenían razón, sí, pero quienes murieron fueron las personas a los que ellos contagiaron, que eran propensos, grupos vulnerables con cáncer, diabetes, enfermedad crónica, con comorbilidades. Y eso sí se morían, 90% de estas personas con estos se murieron, y el contagio se dio desde los jóvenes, porque fueron los imprudentes. Yo salía a las calles, pocas veces llegué a salir a las calles y veía yo gente joven, no veía yo gente realmente vulnerable. ¿Dónde se contagiaban? En sus propias casas, en el mismo confinamiento. Fíjense que a diferencia, yo quiero hacer aquí vamos a hacer un pequeño análisis. A diferencia del pasado, ¿no? Se tenía miedo, como bien lo dijiste hace un rato, se tenía miedo a las enfermedades, a las reacciones del Todopoderoso, a las reacciones hasta del mismo gobierno, creencias, ¿no? Por las creencias, ¿no? Y ahora resulta en estos tiempos que no le tienen miedo a nadie, o sea, de hecho los jóvenes ni siquiera sus papás les tienen miedo. A mí me ha tocado que sí han llegado padres de familia y me han dicho, maestra, no sé qué hacer con mi hijo, maestra, péguele. Y yo, a ver, no, yo no puedo hacer eso, ¿no? Maestra, es que a usted le hace más caso que a mí. Bueno, pues esa es su perspectiva, ¿no? O sea, si usted es el papá y ni a usted le hace caso, ahora imagínese a mí, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver una situación. Quizás el ser humano, de cierta forma, necesita estar controlado por algo. Claro. O sea, definitivamente, sí. Porque sí, ya vimos sea que espiritual, no, sea científico, o por donde lo quieras ver, ¿no? Para que una educación sea formativa, necesitamos un trinomio importantísimo. Es familia, escuela y sociedad. Claro. ¿Me explico? Excluyes a uno y no funciona. Ocurrió con los tres poderes actualmente, ¿no? En donde estaba la iglesia, no estaba el gobierno, estaba la sociedad, ¿no? Por así decirlo. Y a mí me tocó analizar en los pueblitos cómo llegabas y esto se ve reflejado. Encontrabas la presidencia y a un lado estaba la iglesia. Claro. Los dos poderes siempre peleándose la supremacía de las decisiones de una sociedad. Actualmente eso se lo han delegado al maestro, pero ya en algún momento, bueno, platicaba con Denis que nosotros no podemos tener toda la responsabilidad de la formación. La formación viene desde la casa, nosotros somos educadores, entonces necesitamos el apoyo de los padres para romper esos paradigmas, porque no podemos hacerlo solo. Y en la escuela se nos salen de control, porque no, incluso jurídicamente no podemos pasar la línea, ¿me explicó? Incluso para llamar la atención, para hacer una exhortación verbal, que lo dice el manual de convivencia escolar, no podemos, pero el papá nos lo exige, y la sociedad también lo está haciendo, el mismo gobierno lo está haciendo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar ese lugar que nos corresponde, pero cada quien en el suyo también. Un tema bastante interesante. Ya estamos entrando en nuestro tema favorito, el coronavirus. Pero vámonos a un corte. Ok, pues ya estamos aquí de regreso en su programa La Nota del Cuervo. Y bien, Isa, cuéntanos, ¿desde dónde nos tienen que ver? Pues bueno, nos tienen que ver de nuestra página a través de www.ansusmultimedios.com, a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram como Ansus Multimedios, y en ese momento nos pueden ver en vivo a través de Ansus Multimedios Radio en nuestra fanpage. Y La Nota del Cuervo, porfa, un like. Sí, y también tenemos bastantes saludos, la verdad es que nos han estado escribiendo, nos escuchan de diferentes partes, y bueno, un saludo al maestro Mondragón, también a Alejandra Macuit que nos está escuchando, a Beto también que nos está escuchando, a Laisa y a los vecinos, bueno, así se pusieron, los vecinos. Okay. Tenemos la dinámica de esta semana, Larios. Bueno, esta semana vamos a regalar 2 cubrebocas N95 para las primeras 2 personas que contesten bien las 2 preguntas. Ahorita vamos a hacer una pregunta y en el siguiente bloque haremos la segunda. La primera pregunta es: ¿cuál es la pandemia que ha cobrado más vidas a nivel histórico? ¿Cuál es la pandemia que ha cobrado más vidas a nivel histórico? Bien. Y bueno, hablando de este tema, hay demasiada miedo en el ambiente con respecto al coronavirus, pero le voy a hacer la pregunta directamente al doctor. ¿En realidad es por el virus o por una cuestión social? Bueno, yo creo que es por las dos cosas. Primero que nada, cuando inició
esta pandemia, cuando se empezó a extender y llegó a México, no había un miedo por el virus, en realidad fue una situación, como ya lo explicaba, ¿no? Los jóvenes, sobre todo en las calles, eran los que salían, eran los irresponsables. Cuando ya se empezó a extender y cuando empezaron a haber muertos en la familia, sí, fue cuando empezaron a tomar seriedad, pero pues ahí es donde empieza el miedo. Exactamente, ¿el miedo es cuando ya, por ejemplo, uno de los estragos es el sentimiento de duelo, que se ha reportado a través de los medios de apoyo emocional que existen en las diferentes en los diferentes centros de salud. La estadística que arroja es que lo que ha prevalecido más es el sentimiento de duelo. ¿Por qué? Por la responsabilidad de que en muchas ocasiones esos jóvenes contagiaban a sus familiares. Y cuando empezamos a vivir esta situación de duelo, de muerte dentro de la familia, fue cuando creo que empezamos a tomarlo ya en serio, porque ya vimos que no era un engaño del gobierno, que no era un mito, que no era un... Claro. Creo que ahí fue donde empezó a tomarse en serio. En un inicio creo que sí, no era el virus, sino era más que nada la incertidumbre económica. Mucha gente se quedó sin trabajo. Los proveedores del hogar, como el varón o la mamá actualmente, que ambos trabajan, se quedaron sin empleo. La pandemia no duró 40 días, ¿no? La cuarentena lleva ya muchos meses y esto ha ocurrido que también haya depresión, ansiedad, vaya, una incertidumbre total en cuanto a lo que es la economía mundial, ¿no? Porque aquí lo vemos tan solo en Puebla, en el turismo, ¿no? La segunda mano de obra empleada la ocupa el turismo y fue mermado en un 80%. Lo vemos aquí con el Royalty, no sé si puedo decir el nombre. Cerró 127 años de tradición y cerró porque ya no había, no sé si vieron, yo pasé recientemente, hace como 3 semanas, está cerrado. Y estamos hablando de que el sistema hotelero y restaurantero también cerró un 80% y el 40% de este sector quebró. Entonces imagínense a nivel de desempleo. Más aparte, el miedo también existe en cuanto a la educación, ¿no? Pero algo bien importante que comentaba, o sea, hace rato decíamos, son jóvenes que no le tienen miedo a nada, pero hasta que cae un caso en la familia, ¿no? Claro. Entonces en ese momento sí viene, ya tengo miedo, ahora sí, Dios ayúdame, ahora sí vamos a buscar un médico, ahora sí vamos a ponernos el cubrebocas, ahora sí vamos a usar el gel, vamos a lavarnos las manos, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿A quién le tengo que llamar? Claro. O sea, porque de verdad, o sea, se vuelve un tema bastante complicado cuando cae en la familia. Pues sí, ¿no? Pero vamos a comenzar con un poquito de historia sobre dónde surge este coronavirus, ¿no? Para eso Isa nos tiene el dato de esta. Sí, pues el dato ya como todos conocemos, surge en Wuhan, la provincia de Wuhan en China, el 31 de diciembre del 2019 se da el primer caso. De verdad aquí me vienen muchísimas preguntas a la mente y porque lo estamos viviendo, ahora sí que desde el punto, bueno, la mayoría de nosotros aquí somos docentes y vemos cómo lo viven nuestros alumnos, cómo lo vivimos nosotros. Y bien, como dice también en el aspecto socioemocional, como lo acaba de decir Larios, ¿no? El sentir, y a partir de que en nuestra familia o alguno de nosotros cae algún enfermo, es donde realmente le damos la seriedad y la importancia que debe, ¿no? Claro. Pero realmente todos debemos de tener el conocimiento mínimo desde cuáles son los síntomas, desde qué debo hacer, desde cómo lavarme las manos y demás, ¿no? Creo que todos, en México está muriendo mucha gente diariamente, ya hablaremos más adelante de cifras, lastimosamente es así, pero bueno, doctor, la pregunta aquí es, ¿cómo están viviendo nuestros alumnos en el aspecto socioemocional esta pandemia del coronavirus? Eso es súper importante. Sí, bueno, primero que nada, el confinamiento. Estudios de la NASA estudiaron este fenómeno por los tiempos tan prolongados que pasan en las expediciones lunares, ¿no? Cuando están orbitando. Y estos efectos se observaron igualmente en el confinamiento. Estamos hablando ya no de una cuarentena, sino está hablando de muchos meses ya, bueno, no muchos, no, pero bastantes meses como para que ya los estragos sean ya a nivel patológico. ¿Sí? Primero que nada, pues los alumnos empezaron el encierro les provocó depresión, insomnio, por supuesto el temor crónico, ¿no? Cuando este sentimiento se vuelve patológico, ya afecta lo social, lo psicológico, claro, y lo biológico. Claro. ¿Me explico? Y los niños, las respuestas son totalmente negativas.
Y más porque es algo a lo que no están acostumbrados. Exactamente. No, es que el niño, bueno, nosotros como educadores lo sabemos, el niño tiene que socializar, es así como aprende. ¿Me explicó? O sea, el niño por sí solo no puede, es decir, hace poco tiempo una mamá me comentó algo y me dijo, es que mi hijo no se comporta así en casa. Y le dije, el cerebro humano no inventa nada. Todo le ocurre. Que lo interprete de es diferente, es otra cosa, ¿no? Pero el cerebro humano no inventa nada. Todo lo que él hace, lo vio en alguna parte y se le ocurrió gracias a la interpretación de esa información, ¿no? Oiga, doctor, ¿y qué tan cierto es que, bueno, eso es con respecto a los menores, pero las personas adultas, ¿qué tan cierto es que ahorita las personas que por alguna necesidad tienen que salir a trabajar, a comprar víveres, alguna situación, cualquier situación, están saliendo, las personas tienen este síndrome que le están diciendo el síndrome del ermitaño, que ya las personas tienen miedo a salir? Claro. Por otra vez regresamos a la misma pregunta, no sabemos si es por el virus o por la cuestión social. Sí, también es importante hablar de que este derrumbe de la economía a nivel mundial, que fue de un 60-80%, aumentaron 3 fenómenos que socialmente afectan a cualquier persona. El primero es la delincuencia, ¿sí? Claro. El segundo, la violencia intrafamiliar, de manera alarmante aumentó el 85% por el confinamiento. Sí. De veras, el ser humano es conflictivo al momento de convivir, ¿sí? Siempre. Sí, y sobre todo que al principio nos decían, pues todo ha sido incierto, claro, hasta la fecha. Sí. Nos decían primero, nos vamos un mes, luego ese mes se convirtió en 40 días, 40 días, 2 meses, y llevamos 6 meses y seguimos en confinamiento. Exactamente. Y el tercero, que es el síndrome del confinamiento social, que decía, que también conocido como el síndrome del ermitaño, es el miedo a acercarse a una persona. Pero además esto ya le ocurre a todos. Al principio era que con la tercera edad o con los enfermos crónicos, ahora ya ocurre con todo. Yo he pasado en la calle, trato de comúnmente no a pie, por ejemplo, trato de no aportar la combi porque trabajo cerca de mi casa, pero me ha pasado que viene gente mayor y se baja a la banqueta para no pasar cerca de mí. O sea, me ha pasado aquí en el centro, cuando mi mamá me pasa. Eso es claramente este síndrome, ¿no? Entonces, además que tienen que salir, muchas personas de la tercera edad no tienen personas que los apoyen, ¿no? Y tienen que salir. Y el distanciamiento social es una buena medida de sensibilizarlos para que lo hagan, pero aún así creo que las cifras están alarmantes porque prendemos la tele y no vemos más que muerte del COVID, vemos delincuencia y vemos violencia. Sí. Entonces, esas 3 cosas son un factor social que está provocando este tipo de síndrome. Y son cuestiones que todavía nos perturban, ¿no? Cuando iniciaba la pandemia veíamos a alguien con su cubrebocas y decíamos, ay, seguramente está enfermo, o seguramente está loco, o pensábamos mal de esa persona. Pero hoy es todo lo contrario, ¿no? Sí. Vemos una persona sin cubrebocas y ¿qué es lo primero que decimos? Uy, él es aléjate, él es el loco, sí. Se siente inmune, se sienten inmortales, sí. De verdad, ¿no? O sea, entonces vamos a seguir hablando del coronavirus. Nos vamos a otro corte. Ok, regresamos a su programa, La Nota del Cuervo. La verdad es que estamos abordando un tema súper interesante que son las pandemias. Y la verdad es que esto afecta desde la parte física, emocional, social, económica y psicológica también. Pero bueno, antes de seguir con el tema, Isa, por favor, dinos, ¿en dónde nos escuchamos? Nos escuchamos a través de www.ansusmultimedios.com, a través de nuestras redes sociales, que son Twitter, Instagram y Facebook, como Ansus Multimedios, y a través de Facebook, en la fanpage, como Ansus Multimedios Radio y La Nota del Cuervo. Y bueno, pues muchísimas gracias a la gente que nos está escribiendo, a todos los saludos. Doctor, hay saludos para usted, de Tiffany Báez, nuestra alumna, saludos al profesor Alejandro Zamora, Jorge García Domínguez, muchas gracias, excelente programa, muy buen tema, felicidades al programa La Nota del Cuervo y a todos sus conductores e invitado. Paulina Osorio, saludos. David Motolinía, qué interesante. Francisco Telles, saludos a todos. Y tendremos a Chispa Sainz Mica. Sale, dice, déjate la delincuencia, la economía que estamos viviendo. En efecto, Chispa Sainz, ahorita vamos a tocar un poquito más de eso. Ok, pero bueno, para empezar, yo creo que es algo muy importante y aquí nos lo preguntaron también. ¿Por qué se le llama COVID-19? ¿O por qué coronavirus? A ver, Larios, cuéntanos, ¿cómo surge todo esto? El nombre correcto del agente infeccioso es SARS-CoV-2 y bueno, ahorita que ya tenemos la mutación de que es el SARS-CoV-4,
Pero como estábamos comentando ahorita fuera del aire, el nombre de COVID es el nombre que se le da a la pandemia, ¿sí? En sí, ese es el nombre que se le da a la pandemia, no es el nombre del virus o este agente infeccioso. Pero ¿cómo va a actuar este virus? Hay muchas diferencias entre una bacteria, como vimos en la primera pandemia grande que hubo en el mundo, a la que tenemos ahorita, que es un virus, ¿sí? Porque una bacteria es un ser viviente que nace, crece, o se reproduce y muere. Y el virus no, el virus va a buscar un huésped en el cual poder depositar su material genético y reproducirse. Si no encuentra este huésped, pues no puede reproducirse, que es la función principal que tienen los virus, el poder replicarse. Cuando este virus entra a nuestro organismo, va a buscar un tipo de célula en específico. Por lo general, para este tipo de virus, las que busca pues están en su tracto respiratorio. Ahí es donde se aloja y va a buscar atacar a estas células para replicarse, para multiplicarse. El problema es cuando la carga viral, cuando se reproduce tantas veces que incluso el simple hecho de hablar, nosotros transmitimos ese virus, ese agente infeccioso lo vamos a estar transmitiendo con otras personas. Por eso es potencialmente peligroso. Y por eso es importante el cubrebocas. Por eso es importante las medidas de seguridad, de las cuales vamos a hablar ahorita, pero antes vamos a hacer la segunda pregunta de la dinámica. Esta es para mis alumnos. ¿Qué tipo de célula es una bacteria? ¿Qué tipo de célula es una bacteria? No, pues definitivamente sí es para tus alumnos, porque ni idea de qué sea, pero fíjense que yo tengo un dato importante al momento de estar platicando esto. Bueno, como todos sabemos, pues esto se transmite, o se dice, ¿no?, que se transmite empezó por el murciélago, ¿no?, por una sopa de murciélago y todo eso. De hecho, sí, yo escuché en el noticiero de CNN, o sea, por eso lo digo, ¿no? Se cree, o sea, yo lo escuché del noticiero, estoy diciendo la fuente porque luego dicen, ay, ¿de dónde, no? De CNN. En donde hablan de que el agente cero, ¿no?, la primera persona trabajaba en un mercado, come esta sopa y pues se infecta, ¿no? Pero también hay datos conocidos que esta enfermedad surge desde el 2002 en China y en Arabia Saudí. Entonces, sí es así como muy interesante. Y de hecho, la primera muerte registrada por coronavirus, pues, fue en enero 11 de 2020. O sea, sí, esto sí es así como que... De hecho, la primera clasificación del descubrimiento del coronavirus ocurrió en 1953. Justamente, ya había dos tipos. La mutación de fue el que provocó la pandemia. Aunque hay otra teoría, ¿no? Donald Trump asegura que en el laboratorio de Trump, propiedad de Estados Unidos, por cierto, fue un accidente y de ahí se escapó y a través del aire se llegó a las personas. La otra teoría es la alimentación por roedores, como la peste negra, fue la misma situación. Sí, así es. Y la verdad es que esto pues lleva nos lleva a este confinamiento, ¿no? Los tiempos han cambiado, decíamos hace un rato, ¿no? Toda esta situación que se ha desprendido. Yo tengo una pregunta. La verdad es que también me ha llamado mucho la atención. Volvemos a lo mismo, somos docentes, lo estamos viviendo, convivimos con una amplia sociedad de todos los niveles socioeconómicos. Claro. Y aquí yo creo que sin importar el nivel, me atrevo a decirlo, sin importar el nivel socioeconómico, ya ha llegado un impacto en donde sí retumba mucho, y en las noticias lo podemos ver, y esto lo saco de el noticiero de Azteca 13, que mencionan sobre los suicidios. La gente empieza a ver una situación propensa a que buscan ya suicidarse porque no aguantan. Ellos, muchas de estas personas, lo que más he escuchado es por la situación económica deciden ellos suicidarse, o también por la situación de soledad que están viviendo ahorita, se sienten solos. O sea, pese que haya un confinamiento y que estás con la familia y todo esto, no, al final de cuentas el ser humano se empieza a sentir solo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué todo esto ya ha alarmado a la gente o ha llevado a la gente ya hasta llegar a pensar en un suicidio? O sea, ya no te contamines de la enfermedad, ¿no? Sino ya ahora ya buscas suicidarte. Sí. Bueno,
como todo, yo creo que toda desgracia también tiene algo positivo. Así como hablando de la peste negra, una de las cosas positivas que ocurre es que este tipo de, bueno, la pandemia de esa época provocó la caída del feudalismo. Actualmente yo creo que también estamos mal interpretando socialmente las cosas buenas que pueden pasar, porque ahora que estamos en casa tuvimos una oportunidad de conocer a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, hasta la vecina, si ustedes quieren. Claro. ¿Qué ocurre? 85% de violencia intrafamiliar. Sí. O sea, ocurre todo lo contrario. Entonces, esto significa que siempre en una pelea de pareja se pelean papá y mamá, pero parecía que se pelean con los hijos, con la familia. A mí me ha pasado en mi propia casa, ¿no? Yo discuto con mi esposa y ya me peleé con todo el mundo. Digo, pero si la bronca fue contigo, ¿me explico? Y los hijos lo interpretan así. El hijo puede entender perfectamente que tú te enojes con tu mamá, pero no entiende por qué no estás ahí. Porque no, ¿sí me explico? Él no puede entenderlo. Yo viví una situación, yo no entendía ni por qué mi papá no está, ¿me explico? Entonces, eso hace que haya soledad. Fue una oportunidad buena para poder entender al maestro también, que el papá sepa lo que hacemos y valorar nuestro trabajo, que no vea que es tan fácil como aventarles una pelota, como dejarles una tarea, porque eso las quejas de los papás siempre han sido así. Ahora ya nos empiezan a valorar un poco más, incluso en las sesiones por Zoom nos hablan con más respeto, nos piden el apoyo, se dan cuenta del valor que tiene el docente, pero esto pasó por esta desgracia, me explicó, una desgracia tiene que traer algo bueno, pero al final de cuentas nosotros vemos cuando damos transmisiones, los hijos siguen estando solos en tu cuarto, papá y mamá no los ayudan, y hablo desde los pequeñitos, les ponen el celular, se van, y papi y mami no está, me explico, o sea, siguen, me explico, pero a nosotros al final de cuentas no son nuestros hijos, pero los hijos sí resienten ese alejamiento, y esto está provocando el sentimiento de la falta de sentido de pertenencia, que es un valor inapreciable en el ser humano es social por naturaleza. Cuando esto no ocurre, ¿me explico? Pasa algo, ¿no? Somos inadaptados sociales, ya lo decía Fernando Sabater, ¿no? Un inadaptado social es aquel que niega voluntariamente sus valores y su sociedad, y creo que es lo que está pasando. Pues como cada semana un tema bastante importante, y yo creo que lejos de también los datos importantes que tenemos hoy, es seguir las medidas de seguridad, ¿sí? Y bueno, pues fue un gusto haber estado con ustedes, amigos. Un gusto, muchísimas gracias al doctor que pudo compartir su conocimiento con nosotros. Y bueno, nos despedimos y la próxima semana un tema también bastante interesante, la noche de Tlatelolco. Esto fue La Nota del Cuervo. No se olviden de escucharnos la próxima semana con otro tema desde un enfoque diferente.